Buenas tardes, ahora procederemos a resolver el problema 2, parte B, que dice lo siguiente. El electroimán que se muestra de la figura tiene dos bobinas conectadas en serie de 1000 vueltas que transportan una corriente constante I. Las dimensiones se indican en el boceto y el material ferromagnético es hierro fundido con B y H relacionadas por la expresión. B igual 0,984H partido en 1457 más H. Encuentra la corriente I que produce una densidad de flujo magnético en el aire igual a 0,5 Webers partido en metro al cuadrado. Sabemos que en el hueco de aire el campo magnético es el siguiente. H es igual a B partido en mu sub 0, porque el campo magnético en el aire... y que es igual a 0,5 partido en 4pi por 10 a la menos 7 amper partido en metro. Este B es 0,5 porque nos dan el dato de que la densidad de flujo magnético en el aire o la intensidad de campo magnético en el aire es igual a 0,5 Weber partido en metro al cuadrado. Y nosotros sabemos que la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Con esto obtenemos al final que aproximadamente el campo magnético en este espacio que se ve acá es igual a 398.000 amperes partido en metro. Ahora calculemos la corriente que pasa a través de este huequito de aire. Por la ley de Ampere sabemos que la integral de línea del campo magnético en un loop es igual a la corriente enlazada. En este caso vamos a considerar que este no es un loop cerrado, sino que es solamente una línea que va desde el inicio del huequito hasta el final del huequito y que mide aproximadamente 4 por 10 a la menos 3 metros. De aquí obtenemos que la corriente enlazada es igual a la integral de línea de 0 a 4 por 10 a la menos 3 metros de H sub A por DL. ¿Por qué 4 por 10 a la menos 3 metros? Porque el espacio es de 0,4 centímetros y divididos por 100 nos da 4 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, por último, la corriente enlazada en este espacio de aire es aproximadamente igual a 398.000 por 4 por 10 a la menos 3, que es aproximadamente igual a 1592 amperes. Ahora analicemos la columna de hierro del medio. Acá el campo B es el mismo que en el hueco de aire, pues el flujo que pasa por la columna del medio es el mismo. Tenemos que en un circuito magnético, el flujo que pasa, el flujo magnético o flujo de campo magnético que pasa por todas las columnas es el mismo. Esto siempre se cumple en un flujo, esto siempre se cumple en un circuito electromagnético si es que no existe histéresis. Y en este caso se va a considerar que no hay histéresis. Además, sabemos que el flujo es igual a la intensidad de campo magnético por el área. Pero acá vemos que el área de la sección transversal de la columna de hierro es igual al área de la sección transversal de donde solamente tenemos aire. Entonces, como las áreas son las mismas, obtenemos que la intensidad de campo magnético en el hierro es igual a la intensidad de campo magnético en el aire y es igual a 0,5 Weber partido en metro al cuadrado. De acá, de la expresión que nos dan en un comienzo, que es esta, podemos despejar el campo magnético en base a la intensidad de campo magnético. Reemplazando los valores obtenemos que 0,5 es igual a 0,984 H partido en 1457 más H. Nos vamos a saltar estos pasitos y obtenemos por último que el campo magnético en el hierro es igual a 1505 amperes partido en metros. Vamos a hacer lo que hicimos hace un momento para poder calcular la corriente que hay a través de la columna donde tenemos aire con la ley de Ampere. Y nos dice que la integral de línea del campo en el hierro es igual a la corriente enlazada o la corriente enlazada en esta columna de hierro. Y por último tenemos que la corriente enlazada
en la columna de hierro es igual a la integral de 0 hasta 11.6 por 10 a la menos 2 del campo magnético del hierro por dl. O sea, ¿por qué es de 0 hasta 11.6 por 10 a la menos 2? Porque la columna de hierro va desde A hacia B, que mide 12 centímetros, pero a eso tenemos que descontarle los 0,4 centímetros en los que está el aire. Y 12 menos 0,4 son 11.6 centímetros. ¿Y por qué este límite es por 10 a la menos 2? Porque estamos trabajando con metros, entonces sería 11.6 dividido en 100. De aquí obtenemos por último que la corriente que circula por la columna donde solamente tenemos hierro es igual a 1500, aproximadamente igual a 1505 por 11.6 por 10 a la menos 2 amper, que es aproximadamente igual a 175 amper. Luego la corriente total de la columna del hierro es igual a la corriente que hay, o sea, la corriente total de la columna del medio es igual a la corriente que tenemos pasando a través de la parte donde hay hierro, más la corriente que tenemos pasando a través de la parte donde tenemos aire, que esto es igual a 1767 amperes. Ahora veamos qué pasa con la corriente que pasa por los costados, porque acá también hay una corriente fluyendo debido a que se forma un flujo y este flujo induce una corriente. Ya, ¿dónde habíamos quedado? Acá. Ahora veamos qué corriente se genera en las columnas laterales analizando el flujo en estas. Sabemos que el flujo total es igual a la suma de los flujos laterales. Esto es un análogo con la ley de corrientes de Kirchhoff, que sirve para circuitos eléctricos, pero acá tenemos un circuito magnético. Entonces, en este caso, el flujo de la corriente del medio es igual al flujo 1 más el flujo 2, que se encuentran en las columnas laterales. Y como ambos flujos laterales son iguales, y esto es debido a estos flujos son iguales debido a que las dimensiones de estas son lo mismo y el campo en estos son los mismos. Entonces, tenemos que el flujo 1 es igual al flujo 2 y es igual al flujo total partido en 2. Vamos a calcular el flujo total, o el flujo de la columna del medio, y este va a estar dado por la intensidad de campo magnético del aire por el área. Sabemos que la intensidad de campo magnético en el aire son 0,5 por el área que es igual a 8 partido en 100 por 5 partido en 100, pues acá tenemos las medidas. Esto mide 5 centímetros, del lado mide 8, entonces el área de este cuadradito que está al medio son 5 partido en 100 por 8 partido en 100 metros al cuadrado. ¿Ya? Y esto nos da al final que el flujo en la columna del medio es igual a 0,00002 Weber. Y esto nos da que el flujo en las columnas laterales es igual a 0,001 Weber, porque el flujo en las columnas laterales es la mitad del flujo en la columna central. Luego, el campo B en las columnas laterales es igual a el flujo partido en 2 veces el área. Ahora para calcular el área de las columnas laterales usaremos largo 8 centímetros y ancho 2 centímetros. Bueno, acá se puede ver, el largo en las columnas laterales es 8 centímetros y el ancho es 2 centímetros. ¿Ya? Y con esto obtenemos que el campo, la intensidad de campo magnético en las columnas laterales es igual a 0,001 partido en 8 por 100 partido en 100 por 2 partido en 100, y esto es aproximadamente o es igual a 0,625 Weber partido en metros cuadrados. Ahora, con la expresión que nos dieron en un comienzo, podemos encontrar el campo magnético conociendo la intensidad de campo magnético en las columnas laterales, que es esta. Lo reemplazamos en la fórmula y obtenemos lo siguiente, que 0,625 es igual a 0,984H partido en 1457 más H. Nos vamos a saltar los pasitos porque es algo sencillo esto de hacer. Y obtenemos por último que el campo magnético del hierro en la columna lateral, en las columnas laterales, es igual a 2537
Ampere partido en metros. Ahora por ley de Ampere, para calcular las corrientes en las columnas laterales, considerando que el largo del camino en cada columna son 12 centímetros, porque sabemos que va de acá a acá y de acá a acá, de A a B, son 12 centímetros. Obtenemos que, por ley de Ampere, la integral de línea del campo magnético es igual a la corriente enlazada. Esto implica que la integral de 0 a h de 24 por 10 a la menos 2, aquí estamos calculando la corriente enlazada en las dos columnas laterales al tiro, porque para ahorrarnos cálculos vamos a calcular al tiro, entonces los límites de iteración van de 0 a 24 por 10 a la menos 2. Como 12 centímetros en la columna de la izquierda más 12 centímetros en la columna de la derecha son 24 centímetros, y como tenemos que usar metros, por 10 a la menos 2. Y como el campo es el mismo, podemos sumar las integrales y sumar los límites, obviamente. Y aquí obtenemos que la integral de línea es igual a la corriente enlazada. Con esto obtenemos que la corriente enlazada es igual a 2537, que es lo que obtuvimos del campo magnético, por 24 por 10 a la menos 2 amperes. Y esto es aproximadamente igual a 609 amperes. Luego la corriente total de las tres columnas es, como estaba mencionando, la corriente total dada las tres columnas es la suma de la corriente que pasa por la columna del medio más las corrientes que pasan por las columnas laterales. Y eso nos da un total de 2376 amperes, o en este caso un total de 2376 amperes por vuelta, dado que la corriente se genera por bobinas que están compuestas de N espiras, por dos bobinas que están compuestas de 1000 espiras cada una. Esto va a influenciar en los cálculos. Sabiendo que contamos con dos bobinas de 1000 vueltas cada una, la corriente que pasa por cada vuelta es la corriente total partido en las 2000 vueltas, es decir, 2376 partido en 2000 amperes. Entonces la corriente I que pasa por cada vuelta es igual a 1.19 amperes.